Pues estamos platicando sobre el servicio médico ferrocarrilero que existía en Apizaco y en esta tarde, y le agradezco muchísimo, muchísimo, también compañera de trabajo, amiga a través de los años, Elcita Fragoso. Muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos compartir esta historia tan hermosa del servicio médico ferrocarrilero. Al contrario, muchísimas gracias a usted por tomarnos en cuenta, por, eh, por tener en cuenta más que nada el ferrocarril, que es una bella historia en la ciudad de Tita, porque sin él no hubiera existido, yo creo. Sin duda alguna, ciudad ferrocarrilera, desde que ordenaron hacer este ramal para el ferrocarril y la construcción de Apizaco, cómo se convierte en una ciudad. Pero hay esta parte que es el servicio médico tan importante. Antes de entrar a los micrófonos, me decía que estuvo usted poco tiempo. Sin embargo, hay cosas. Sí, fue muy bonito el iniciar ahí mis labores como enfermera. Entré el 16 de febrero de 1976. Llegué a cubrir unas vacaciones de Amparito Lozano y me dieron la oportunidad de estar ahí. Como han dicho ellas, era un trabajo totalmente diferente porque al estudié en el Instituto de Estudios Superiores de Tlaxcala y el tercer año lo elaborábamos en el Hospital General. Entonces teníamos a cargo nosotros el hospital, sacar todo el trabajo, Claro, pero era muy diferente a ¿verdad? Como teníamos, como dicen, suturar, aprender a suturar ahí con lo que teníamos, aplicación de inyecciones, curaciones, y también salíamos a domicilio, teníamos que salir a veces a hacer las curaciones de los enfermos que no podían asistir al centro médico claro. y aplicar suero y también a cambiar sonda. Ah, ya. Teníamos que salir a domicilio y teníamos que dejar un rato el centro médico y dejamos nuestro papelito que revisábamos de tantos minutos, calculando el tiempo que nos tardábamos para hacer este trabajo. Estaba la central de enfermeras, donde se llevaba a cabo la esterilización de todo el material, elaborábamos también el material y enfrente estaba la sala de curaciones. Ya aplicábamos las inyecciones y todo lo que teníamos que lograr. El centro médico se inauguró, si no me recuerdo, en 1933. ¿Sí? Anteriormente existió uno que tenía dos consultorios, lo logró un doctor que se llamaba José Ramírez Ortiz, Bien. que llegó aquí a Pisaco y él ya no quiso consultar en un cabuz, sino que puso su consultorio en lo que era Camino Real, ahora el Boulevard Emilio Sánchez Piedra, Ah, bien, sí, sí. y allí era él donde consultaba y empezó en los trámites para que se llevara a cabo un puesto de socorro un poco más, con más atención, ya que había crecido la población de los ferrocarrileros. Claro. Entonces se llevó a cabo en 1920, él se retira, pero logra dejar ya la construcción de este centro médico en la prolongación Moctezuma, Bien. donde ahora ya hay casitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y elaboran ahí dos consultorios porque ya había crecido la población y estaba él queriendo que mandaran a otro médico. Estaba también un almacén, una pequeña oficina y una pequeña casita para la enfermera. No el nombre de la enfermera que estuvo en esos años, pero estuvo trabajando, ella vivía allí, trabajaba las 24 horas. Sí, era tiempo de, creo que todas las instituciones de que el personal vivía en las mismas clínicas, centros de salud, etcétera, porque a la hora que les tocaba, ¿verdad? Sí, así era. Ya nada más para casos muy urgentes se lo llamaba médico. De ahí entonces llega otro doctor, su apellido era Padilla, y él es el que logra también la propuesta de hacer el centro médico ya más grande a la salida de Veracruz, Bien. en el área de Veracruz. Y ahí construyen el centro médico. Se constaba de 4 consultorios, este, una dirección, una oficina, la central de enfermeras, la sala de curaciones, un almacén y la farmacia. Estaban 4 médicos, entre ellos que recuerdo al doctor Campos, el doctor Serrano, el doctor Córdoba, la doctora Guadalupe.
Ya. Eran los que estaban laborando casi de blanco. Y el doctor Javier también, el doctor Salado, que estuvo anteriormente como director y posteriormente le dejó el puesto al doctor Javier. ¿Vio? Era el doctor Ramírez Salado. Ramírez. ¿Era Mauro? No. No. No, No. Mauro era Mauro Ramírez, que Sí. también trabajó en Pero no, del doctor Salado. no me acuerdo. Antonio Ramírez Salado, sí. Sí, sí, sí. Y que incluso él también, como todo lo del laboratorio no existía, que tenía que mandar lo que regular a Puebla, incluso hasta un examen general de orina. Entonces, él tenía su sanatorio y su laboratorio, y ahí empezaron a hacer todas las estudios de laboratorio y también de Ah, no, ya. Pero si iban a Puebla, eran también servicio ferrocarrilero. También. Pero en Puebla sí había hospital. Sí, estaba un hospital de 30 camas. Ah, ya. 30 camas, eran 6 de cunas y de pediatría, perdón, y como 4 de cunas. ¿No? Bien, 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 bien. Pero mandaban todo en todo, pues, ¿verdad? Y los auxiliares de diagnóstico, por decir. Sí, así es. Y también tenían dentistas al servicio. Ah, bien. Bueno, entre ellos recuerdo al doctor Jorge Tiberol, que también tenía su consultorio sobre las piedras. Sí. Fueron como 6 dentistas que tuvieron ahí. Que parece que no, pero sí era muy importante el servicio odontológico, ¿no? También. Sí, Y sí. tenía mucha demanda, sobre todo Sí. hijos de los ferrocarriles. El doctor Riverol era ya un doctor grande, ¿no? Pero era muy amable, porque a mí también me tocó. Bien. Sí, pero sí, viéndolo bien, sí era una época en que sí era muy socorrido el servicio de odontología, porque las condiciones sanitarias eran diferentes, Sí, sin duda. sí, Y la vida del ferrocarrilero, pues era dura, pues. sí, era de mucho trabajo, pues la mayoría de los profesores tuvieron muchos hijos, algunos se daban de lucas de tener dos familias, entonces había mucha escasez en algunos aspectos, también pues algunos les gustaba el alcohol, Claro. mis compañeras algunos se accidentaban a propósito, ¿no? Para no ir a trabajar, y las incapacidades, y pues era bonito porque al escuchar las 7:30 de la mañana yo escuchar el silbato del ferrocarril y ver a todos los ferrocarrileros en las calles de Apizaco, y casi la mayoría también corrían con sus hijos porque iban fuera, ¿no? A esa hora entraban los niños y venían los papás con todo el trenecito de ellos. Una época en que Apizaco era más ferrocarrilero de lo que actualmente, porque ahora ya es más comercial, más de servicios, pero usted está hablando de una época en que era ferrocarrilero. Totalmente. Las calles con gente del ferrocarril, con su familia. Y los iban correr todos para que no se les hiciera tarde, ¿no? Hemos escuchado historias de que fueron llevadas al servicio médico. ¿Usted cómo fue que llegó ahí? Pues también mi papá también dijo, pues hay oportunidad, si quieres, entra. Había poca oportunidad porque mis compañeros eran muy puntuales, me trataban, entonces no tenía yo mucho acceso a cubrir, ¿verdad? Tuve como 4 periodos nada más de tiempo. Yo hice más trabajo en el hospital de oportunidad. Ya el horario en el hospital en ese tiempo era muy se entraba a las 6 de la mañana, se salía a las 2 de la tarde, entraba a las 2 de la tarde, salía a las 10 de la noche, entraba a las 10 de la noche. Y era muy terminal. Entonces yo estaba la terminal en la calle 10 y estaba llena de cantinas y todo. Tenía yo que irme temprano. Y aunque llegaba yo al hospital muy temprano, se ayudaba a las compañeras del turno de la tarde para hacer el trabajo, se daban al turno de niños, porque en la calle 6 y 10, en la calle 6 y diagonal, hasta ahora el hospital de Brahma. Ya estaba el IMSS, ahí estuvo ese hospital.
alejado de la estación. Sí, de estación del centro. Sí, sí, un poquito alejados, porque aquí el servicio estaba pasando las vías dentro de los mismos terrenos, En los mismos pueblos. pero allá sí estaba. Muy cerca. Y el transporte a lo mejor no era tan bueno como ahora. Había muchas escasez de transporte en ese tiempo. Yo tenía, Desde Apizaco hasta no, de allá en Puebla. De Saco me iba, pues, ya. porque en ese tiempo la corrida de trenes no coincidía. Estaba en autovía, ¿no? El tobillo en ese tiempo no existía, pero por mi regular salía a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y entonces no, usted tenía que dejar en su. Iba y venía diario. Sí, llegaba yo iba en la tarde, llegaba yo allá como a las 6:30, 7 para no llegar de noche y salía yo a las 6 de la mañana. Tarde. Y todos los recuerdos que tiene usted del ferrocarril, eh, ¿cómo los puede usted transmitir en el sentido de ser parte de la historia de Apizaco, de Puebla, de esta historia que es el ferrocarril y que fue el medio más importante de transporte de México? Es una experiencia muy bonita. Es una experiencia de, pues, la vivencia de ver a nuestros padres trabajar dentro del ferrocarril y ser parte de ello. Fue una gran, y personal, también fue una gran oportunidad. Creo que mi papá se sintió orgulloso de que fuera parte de, sí, mi papá y mi abuelo, Los dos fueron ferrocarrileros. y mi bisabuelo, Y mis tíos por parte de medio hermanos de mi abuelo paterno también fueron maquinistas. una tradición familiar dentro de los ferrocarriles. Así es, gracias. E insisto, y esto es parte de la historia de México, porque todo se movía en ferrocarril antes. La gente, las mercancías, todo era ferrocarril. Y es el viajar, ¿no? De aquí de Apizaco a Veracruz era algo muy bonito, ¿no? Ir a Veracruz y el tren, en cada estación encontrarse cosas diferentes, porque estaba la gente vendiendo, ¿verdad? Sus productos, el ir en el tren, escuchar la música de las personas que iban ahí tocando, que la canción, que el violín, era muy bonito. Y gracias a Dios también mis hijos tuvieron la oportunidad todavía de vivir. Viajar en el ferrocarril. En mi familia me platican que mi abuelo, para primero Cine Reforma y después el Sección 3, él recibía semanalmente los paquetes de las películas, los carretes, las cintas, las recibía por el ferrocarril, lo que me platican. Entonces, la vida de Apizaco estaba ligada totalmente al ferrocarril. Eso, pues en la historia dice que al principio las dos calles principales formaban una T, ¿no? En Apizaco, que fue el Camino Real y la Avenida Cuauhtémoc. Claro. Eran las dos calles que existieron primeramente, y así fueron. Y ferrocarriles también al ir creciendo tuvieron que tener también farmacias subrogadas. La primera fue la Botica Guadalupana y la segunda fue la farmacia Iris. Pues ya desaparecieron las dos, pero esas eran las farmacias de Iban a traer el medicamento. medicamentos que no había en el centro médico. Y también, pues, tienen medicamentos. Y esta gente que llegó usted a atender, en esos pequeños, dice que en unas 4 ocasiones estuvo aquí en Apizaco, en esos momentos, esos recuerdos de esta gente que usted atendía y saber que eran sus vecinos, que eran gente de la ciudad, ¿qué sentimiento tenía usted? ¿Qué sentimiento tiene de recordar estar atendiendo a vecinos? Pues se siente muy bonita porque cada uno lo que puede, ¿no? De la persona también reconozco que, bueno, recuerdo que suturé a una persona de un dedo, que lo llevaba también muy, muy mal. Pensaban que se lo iban a
buscar, pero traté de suturarlo, así como también recuerdo que apareció suturó a una de mis hermanas que se cortó con una cinta de madera. Ah, ya. Sí, iba a hacer un trabajo ella y a la hora de cortar la madera se lleva todo el pelo y la Marita estuvo muy metiendo toda la y quedó muy bien. Y así me tocó también a mí con una vecina, y estaba me saludando, enseñándome del trabajo, y es una satisfacción que se tiene. No, por supuesto. Es esa parte que uno dice, vale la pena lo que hice, ¿no? ¿No? Siempre vamos al Instituto Mexicano del Seguro Social en 1972 y Sí. también una experiencia muy diferente, ¿no? Claro. Porque acostumbradas a hacer nosotros la sutura, las ondas y pues y teníamos que decirle todo doctores, ¿no? Que ellos lo hicieran. Ya cuando nos iban conociendo, pues ya nos decían, mejor hazlo tú. Claro. Y ya ellos nos decían, porque sabían que nosotros íbamos preparados. En el 82 a usted le tocó el cambio y también se quedó aquí en Apizaco, en la clínica del Seguro en Apizaco. También en la clínica de Sinaloa, el servicio de urgencia en el turno. Ya. Pero venía usted de Puebla, ¿o no? Pues nos tomaron en cuenta en sí, en general. Sí. Sí. Y les permitían, entendí que les permitían decidir en dónde querían quedarse. Así es. Y usted le convino ya Ya, está. para no dejar su tierra, su lugar de origen. Así es. Digo, fue una nueva experiencia, ¿no? Porque también hay los pacientes que se acuerdan de nosotros, de que estuvimos ahí. A veces ni nos acordamos quizás de las personas, pero ellas, no, es que hizo esto, ¿no? Desde que usted está en urgencias. Me tocó trabajar a mí con el doctor Rómulo López León, que también pasó de Al IMSS con ustedes. sí. Y ustedes se identificarán como ferrocarrileros, pero ya como trabajadores del IMSS. Y ya no solamente atendían ferrocarrileros, ya empezaban a atender a toda la población. Bueno, ya trabajamos más capítulos. Claro. Y sí llegaron ferrocarrileros al IMSS y se acordaban de ustedes, seguro que. Bueno, a mí me recordaban por mi papá. Claro. Sí. Mi papá decían ahí, Chicho. Algunos le ponían, bueno, es muy grande. Sí. Le decían está bien. Inclusive con toda esta, lo que nos decía, que desde su bisabuelo en el ferrocarril, estamos hablando de los inicios del ferrocarril. 170. Cuando llega el ferrocarril aquí a Pisaco, que además, bueno, esto, Pisaco es el centro, pero finalmente el ferrocarril hace que Tlaxcala se transforme, ¿no? Santa Cruz, San Manuel, Santana, Panzacola, todas las estaciones que se van formando, Huamantla, Calpulalpan. Es decir, el ferrocarril le trae vida a Tlaxcala, sin duda alguna. Fue el centro de la economía, fue el centro de oportunidades, ¿no? Para, pues, tanto como para trabajadores, como para familias de los servicios médicos, servicio de dentista, servicio de sanatorios, porque también tuvimos sanatorios de piso. Sí. Ya después se logró como por 1972 que se tuvieran programas presenciales tanto con el doctor Antonio Ramírez Salgado, ahí en su sanatorio, y posteriormente con el doctor Javier Dios. Ciudad también tenían sus hospitales. Y ¿saben? Mencionaban también al doctor Córdoba. Sí, el doctor de, Sí. ah, Y también, bueno, es que, y lo presumo, la mayoría de los médicos que ustedes han mencionado, yo los conozco, los conocí, algunos de ellos ya fallecieron, pero la mayoría los conocí porque bueno, estuve también en este ambiente, y es muy, muy bonito recordar a toda esta gente, porque era otra manera de trabajar, había que trabajar sin tanta tecnología, sino más con el corazón, yo creo. así es, y con lo que teníamos o con lo que inventábamos a veces para agarrar y poder atender a los pacientes, porque nos teníamos que dar ideas. Nos queda minuto y medio.
ser parte de esta historia del ferrocarril aquí en Apizaco, ¿qué para usted? Pues es lo más bonito porque fue el inicio de mi carrera, sí, el inicio de toda una profesión que me gustó siempre mucho y que me gusta hasta la vez porque no la he dejado Claro, y que se van aprendiendo cosas muy diferentes, con gente diferente, con cosas ya diferentes, con tratamientos, incluso la medicina avanza, entonces todo va siendo evolución y es bonito siempre aprender. Ahí nunca dejamos de estar estudiando y aprendiendo. claro que sí. No se nos agotó. Ya en esta ocasión, pues yo le quiero agradecer muchísimo a usted, compañeros también de Seguro Social, amigos, sin duda alguna. Vamos a la misma iglesia además también. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Al contrario, muchísimas gracias a usted y por esta oportunidad de hablar un poco de la historia de ferrocarriles en Yucatán. Mu- Muchísimas gracias. Y a ti que nos acompañaste en esta ocasión, muchísimas gracias. Hasta la próxima.